Y Muy bueno, bien. sobrellevando esta situación, ¿verdad? Con información, como debe ser. Exacto, con calma y con información. Procuraremos seguir en esa línea a partir de este momento que estamos tomando el vivo de la tarde. Muy bien. Bueno, buen programa. Hasta mañana. Muchas gracias. Y muy buenas tardes para todos en casa. Bueno, ustedes saben que las empresas privadas y públicas todos están tomando medidas que se alinean de alguna manera con las dispuestas por el gobierno en el combate al coronavirus. En este canal, además de las medidas sanitarias correspondientes, que te toman la temperatura al entrar, que, bueno, el alcohol en gel y las medidas de desinfección, además procuramos tener la menor cantidad de gente posible por poder mantener eso de la distancia, ¿no? Por eso hoy tenemos 4 panelistas y eu. Somos menos, procuraremos que el programa no decaiga a pesar de eso. Bueno, a ver, el viernes, y comentarles, ¿no? Obviamente vamos a estar dedicando el programa a este tema. Intentaremos alternar lo que puede llegar a ser debate sobre algunos aspectos de lo que ya se ha vivido este fin de semana y luego con una infectóloga procurar tener más información siempre de calidad y fidedigna, ¿no? El fin de semana. A ver, nosotros el viernes aquí nos fuimos con el rumor de que se había confirmado el primer caso, pero sabíamos que minutos después nada más lo iba a dar el Ministerio de Salud Pública la información, o sea, preferimos que fuera de esa manera, que fuera la información oficial. Y en 2 días pasaron muchas cosas, además de los 8 casos confirmados. Hubo situaciones que yo creo que ameritan poderlas debatir porque tienen que ver con nuestra conducta, comportamiento personal. Y esta batalla la dan las medidas del Ministerio de Salud Pública, la da la capacidad sanitaria de cada país, pero fundamentalmente, y atravesando esos 2 conceptos, el comportamiento humano. Nuestra capacidad de solidaridad, de empatía, de no desesperar, de prevención. Y yo sé que es súper delicada esa línea del medio, súper delicada, ¿no? Hasta donde la prevención no se te mezcla con la paranoia, siempre más vale que sobre y no que falte, pero después es muy delicado, ¿no? ¿Con qué criterio llamás o dejás de llamar a tu servicio de atención médica si te sentís mal? Son cosas que de verdad uno todavía no las tiene demasiado claras, o sea que vamos a seguir preguntando para seguir estando informados. Bien, el fin de semana. El coronavirus se instala en nuestro país no por Carmela, o por las varias Carmelas y Carmelos que fueron llegando a nuestro país durante las semanas pasadas y que nadie, de viaje, de lugares infectados, y que nadie les preguntó nada, ni se les preguntó, ni se les hizo ningún tipo de control. Y esos Carmelos y Carmelas no se reclutaron, porque nadie tampoco les había dicho que tenían que hacer cuarentena. O sea, ¿entienden a lo que voy? Es verdad, hay conductas más responsables y menos responsables que saltan a la vista, que te rompen los ojos, pero no puede un país atribuirle a un ser humano. Me parece que eso es una de las cosas que podríamos debatir sobre cómo fue este arranque en lo que tiene que ver con el comportamiento individual, pero como sociedad, ¿no? A alguien hay que echarle la culpa. Iba a llegar tarde o temprano y yo no vi gente diciendo, ay, yo llegué de Italia y fui al cumpleaños de mi tía y nadie, ¿no? Entonces, mano en el corazón, bajemos la pelota y podemos estar horas, si quieren, debatiendo sobre responsabilidades, pero en definitiva es a partir de ahora que haces la diferencia con tu comportamiento hoy actual. A ver, te vi muy chicharachero en el arranque, Alfredo, antes de salir al aire. Estabas de buen humor. Estoy de buen humor. Yo creo que... Yo confío mucho en el tema de, más allá de algunas actitudes individuales, confío mucho en la responsabilidad de los uruguayos, ¿no? Y aparte me parece que el gobierno está actuando en forma correcta, está informando, que ese es un gran tema. Si no informás, es peor. Porque todos tenemos tendencia a la paranoia, poco menos que ya nos sentimos moribundos y ni tan ni tan. Pero me parece que la información, primero, es clave. Segundo, no es rédito de ningún tipo para un partido u otro, porque eso es ridículo. Me parece que ese es un tema que... ¿Está a la altura el sistema político? Yo creo que sí, yo creo que está a la altura. Me parece que está actuando muy bien el comité de emergencia con respecto a... Tuvieron el viernes una conferencia de prensa con el presidente, después tuvieron ayer otra. Están todo el tiempo informando y la cuestión es que como ciudadanos actuemos en forma responsable, ¿no? Bien, alguien más. Después repasemos. Alguien más, Pepe.
Sí, el viernes cerrábamos precisamente como tú lo dijiste, aquí hablando de la importancia, y Alfredo lo remarca ahora, de la información fidedigna, de evitar los rumores, de dar transparencia, porque eso es en definitiva, no nos va a evitar el virus, pero sí nos va a centrar en un montón de temas. Este fue un fin de semana intenso en materia de mensajes, WhatsApp, que estuvieron circulando todo el día permanentemente. Hay que pasar todo por el cernidor, tener desde el punto de vista de cada uno de nosotros una actitud proactiva y generosa hacia el otro, ¿no? Porque no solamente pensar en nosotros, pensar en que nuestras actitudes, cómo nos movemos, pueden llegar a perjudicar a otras personas. Hemos visto fotos circulando de lo mejor y lo peor del ser humano, en concreto del uruguayo, ¿no? Este fin de semana. Sí. Esos carros, bueno, lo del papel higiénico, de verdad que da para hacer muchos chistes, ¿no? Sí. Pero esos carros, abasteciéndose como si fuéramos a entrar en la guerra y hubiera que estar bajo tierra por 3 años, no tienen ton ni son. Por un lado, pero también se han visto gestos maravillosos. Yo no paro de cruzarme en Twitter con médicos, con distintas especialidades, ofreciéndose para consultas, porque entienden que la gente que estamos nerviosos y que por ahí te duele un ojo y necesitas que alguien te diga que no es coronavirus, ¿viste? Entonces, que se ofrezcan de esa manera, honorariamente, personas que voluntariamente se ofrecen a hacerle el surtido o a irle de compras a las personas mayores, que son quienes más tienen que guardar cuarentena porque es la población más vulnerable. Se han visto cosas lindas también, ¿eh? Claro, hay gente que ha colocado carteles en el edificio señalando a aquellas personas que no pueden trasladarse, mayores de edad. Nosotros les vamos a dar una mano, vamos al supermercado, compramos, traemos las cosas que necesitan. El aporte personal es fundamental, el granito de arena de cada uno de nosotros. En lo personal, yo decidí en mis redes solo dar información oficial del Ministerio de Salud Pública, del Sistema Nacional de Emergencias, información que a los periodistas no llega y que tenemos el deber de replicar a toda la población y no utilizarla ni para opinar ni para poner fotos de mi mascota. Creo que es el aporte que podemos estar haciendo, en este caso, los periodistas. Sí me siento un poco, quiero ser correcto en el uso de las palabras, preocupado, porque hay mucha gente que no está entendiendo que acá los 5 que estamos en este estudio, sin contar al resto de los compañeros, productores que están detrás de cámaras, como camarógrafos, todo el personal que trabaja en el canal, nosotros no podemos suplir al cuerpo médico. No podemos, no lo podemos hacer. Los tenemos que cuidar, son fundamentales. Entonces, ahí creo que tenemos que pensar en eso. Esto no es una guerra donde vamos los 5 y morimos y van 5 más. Acá, donde haya problema con el cuerpo médico, con los enfermeros y enfermeras, es muy difícil de sustituir. Es muy complejo. Y este es un sistema finito, como el de todos los países, pero que Uruguay tiene también sus complicaciones. Y ahora vamos a entrar en la finitud de los recursos humanos y materiales en este abordaje. Pero quedémonos primero en una vueltita sobre algo más comportamental, cómo les parece que aterrizó el tema. Vero. Bueno, creo que la clave es la información y un poco lo que pasaba el viernes entre la confirmación 4 y poquito de que había esos primeros 4 casos y ese comportamiento abrupto de la gente yendo a comprar y demás, hasta que se confirma la conferencia, las medidas, fueron algunas horas que creo que nos interpelaron como sociedad, no solo en el comportamiento de la gente, sino yo me vi interpelada respecto a la información que habíamos compartido, ¿no? Porque en ningún momento, aún hablando de los peores países afectados por esta enfermedad, aún hablando de Italia y su cuarentena, nunca dijimos que la gente no iba a poder salir a hacer compras, nunca dijimos determinadas cosas. Entonces, entre lo que se dice, lo que se informa y luego lo que se interpreta, creo que hay allí una cuestión de que tenemos que interpelarnos nosotros muchas veces como comunicadores. Yo acá pregunto por el sentido común. Habremos hecho lo que teníamos que hacer, informamos correctamente. Primero por ese lado. Recibí alguna llamada de alguien que por determinada circunstancia a primera hora del viernes estaba cerca de un caso que luego se confirma, con la preocupación al respecto de si nosotros los periodistas íbamos a poder acceder a esa información. Y me dejó muy preocupada esa llamada, porque estaba subyacente, más allá de las circunstancias, de que iba a haber una suerte de secretismo, ¿no? Y te hablo de personas con un nivel de información, de conocimiento, bien importante. Bien, pero ¿eso qué significa? Que
hay dudas de que el Ministerio de Salud Pública no vaya diciendo en realidad la cantidad de casos confirmados? En ese momento, si empezamos así... En ese momento se planteó esa duda aún antes de por supuesto, el Ministerio confirmarlo. Y entonces dije, bueno, parece que hay cosas que parecen muy sencillas, muy obvias, muy básicas, pero que hay que volverlas a aclarar. Nadie en esto puede hacer secretismo. Nadie puede jugar con estas cosas. La información tiene que ser transparente, la información es transparente, los comunicadores tenemos que ser claros. Por eso creo que no se puede bajar la guardia. Si se hicieron 3 conferencias de prensa, hoy se tiene que hacer una 4ª. No alcanza con el comunicadito para relevar los casos, porque la situación, esta es una situación distinta que la que se generó en otras oportunidades, cuando de repente a los colegas nos llegaba el día a día cuántos casos de contagio había en ese día, cuántos casos sospechosos, cuántos casos... Creo que acá no se puede bajar la guardia, porque lo que se ha hecho bien es comunicar claramente. Es más preguntas en las conferencias, más conferencias, creo que van a ayudar a que esto sea lo más transparente posible, porque subyace todavía esa idea de que hay cosas que tal vez no se están diciendo, de que hay circunstancias que pueden llegar a ser más graves de las que se están diciendo, y me parece que eso tiene que... Ahí va, ahí ya estamos en el... Volvemos al punto, en lo individual. A ver, vos podés atravesar esto con confianza en el gobierno, con confianza en el Ministerio de Salud Pública, o con teorías que hagan dudar. Qué sé yo, también ahí uno es libre y toma decisiones. Por eso mismo. Pero ahora, como comunicadores, creo que sobre todo para evacuar eso, nosotros tenemos que rescatar como comunicadores que lo que se ha hecho hasta ahora ha sido un manejo totalmente transparente, adecuado de la información, y yo creo que tiene que seguir siendo un manejo tan abierto y tan presente en materia de símbolos y de autoridades como lo hemos visto hasta ahora. Otra cosa es que obviamente el sentido común da para que uno cuestione cosas, no los datos que arroja el Ministerio de Salud Pública, sino cuestionar el hecho básico y obvio, de que, a ver, los tests para coronavirus se recomiendan en casos puntuales, no en todos, y que seguramente, como hay muchas personas asintomáticas, hay casos que no nos enteramos, pero no es que los oculte el Ministerio, ¿no? O sea, usar el sentido común en esos razonamientos, ¿no? Marta. Lo que pasa es que muchas veces la gente como que prefiere, no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones y prefiere pensar que no nos llega toda la información. No es que el gobierno no la dé, yo creo que están haciendo muy bien en cuanto a las campañas, a las informaciones, a los comunicados. Lo que pasa es que la gente prefiere pensar eso y tiene esas conductas que son tan dicotómicas. Por un lado van al supermercado y se compran, no sé, 7 detergentes, 10 aguajanes, todo, y después por otro lado van y hacen la reunión que tenían prevista en el salón comunal del edificio y vos decís, ¿y esto cómo se conjuga? Porque han habido reuniones, perdón, hay situaciones que siguen dándose, está bien, cierran la escuela, ¿y el shopping? El shopping sigue abierto. El virus al shopping se ve que no entra, no le gustan los shopping, no sé, o sea, son ese tipo de cosas que llaman a cuestionarnos. En la calle vieron mucha gente, porque, a ver, ¿el llamado cuál fue en estas primeras 2 semanas? Gente, quédense en casa. Sí. Hay gente que que no tiene más remedio que ir a trabajar, acá estamos, a menos obviamente que uno tuviera el impedimento clínico del caso. Hay gente que no tiene más remedio por varias razones, ¿no? Porque justamente está el costado económico de este coronavirus, que es lo que vamos a terminar pagando con más dolor, sobre todo los uruguayos en situaciones más complejas y más vulnerables, ¿no? De ingresos económicos. Pero uno ve que hay menos gente en la calle. Sí, hay menos gente. Viniendo para acá, hay menos gente en la calle. Hay menos gente, pero el ómnibus sigue funcionando, los taxis siguen andando, el shopping sigue teniendo gente, o sea, hay menos gente. Pero hay servicios que hay que seguir dando. ¿Qué pasa con los que no son 100% necesarios o esenciales? Los centros comerciales ya determinaron que van a trabajar en un horario de 11 a 19 a partir de mañana. Eso por un lado. Yo en lo personal el fin de semana salí a la calle porque me interesaba como periodista ver de primera mano lo que estaba pasando. Digo, por si alguien me vio y dice, no seas careta, si te vi que estabas caminando. Pero lo hice por eso, el domingo también. Y el domingo había mucha gente en las calles. El domingo yo vi mucha gente en la Rambla, había gente en las ferias. Bueno, es cierto que el presidente imágenes de las ferias, eso sí, digo, caramba, ¿no escucharon ninguna información que fueron todos a la feria a esta distancia? Eso es lo que no entiendo mucho. El viernes el presidente de la República, recuerdan ustedes que nosotros dimos acá esa información que había señalado de quedarse en los hogares
el mayor tiempo Sí. posible si lo pueden hacer. O sea que no hay una orden de restricción como ocurre hoy en España. Yo acabo de hablar hace un rato Mira, con una tenemos un colega en Madrid. contacto telefónico. En este momento la tengo en línea. María Salvador, ¿me escuchás? ¿Cómo estás? Hola Victoria, ¿cómo estás? Un placer escucharte y contarle a todos que María Salvador trabajó incluso como panelista en Esta Boca es Mía hace muchos años y desde el 2012 creo que, o 13 que estás instalada en España, ¿verdad? En el 2012, pero me trae esto muchísimos recuerdos. Me y imagino. os la debía porque os he hecho un montón de menos y estoy encantada de estar con vosotros de nuevo hoy. Todo sea por una foto en Instagram que nos cruzamos y ahí nos redescubrimos, ¿verdad? Totalmente, totalmente. María es periodista, Cuéntame. tiene una agencia de comunicación y obviamente justamente por su profesión nos pareció que era una persona ideal para podernos hacer un relato de cómo está viviendo España hoy, más allá de los datos oficiales. Sabemos que es el cuarto país en propagación del virus en este momento, pero ¿cómo lo están llevando a nivel de sociedad, de comportamiento personal? Pues mira, dentro de lo excepcional, con mucha normalidad, es decir, la gente interiorizó y ahora está acatando, costó un poquito al principio, pero la gente se mantiene en sus casas, en principio solo sale pues para hacer la compra, para ir a la farmacia. Yo hoy tuve que hacer algo de ruta y me sorprendió que en la entrada en la ciudad sí que vi bastante tráfico, porque si no, en general, la gente se ha quedado, está en sus casas y solo sale a la calle para ir a hacer la compra o para ir a la farmacia. Bien, eso es hoy. ¿Se demoraron en quedarse en casa? Bueno, se demoraron un poco. Desde el momento en que se suspenden las clases en algunas comunidades, como Madrid, por ejemplo, siendo que hacía buen tiempo, la gente como que no lo interiorizó tanto y siguió yendo a los parques. Claro. Hubo gente que se fue a aislarse más a la costa y como hacía buen tiempo, bueno, sí que los primeros días se pudo ver gente en los parques, se pudo ver gente en las terrazas. Lo que pasa es que inmediatamente, muy rápidamente, se cerraron todos los locales de ocio. Claro. Y quizás la demora estuvo, teniendo el ejemplo que teníamos de Italia, quizás la demora estuvo en no cancelar actos públicos y festividades antes. Como por ejemplo, bueno, hay una parte de la población que criticaba que no se cancelase la marcha del 8M. Al día siguiente se cancelaron, por ejemplo, las clases en Madrid. Entonces, bueno, sí, al principio, pero muy rápidamente todo el mundo entendió y la verdad es que la gente está siendo muy responsable y esto es un tema colectivo, es lo que os quería comentar, ¿no? Tenemos que interiorizarlo y que la única forma que hay de pararlo es que seamos todos responsables, que sigamos las medidas, que nos quedemos en nuestras casas, que nos desinfectemos y lavemos mucho las manos cada vez que salimos a la calle, cada vez que tocamos cosas. Y sobre todo porque es la única forma que hay de proteger a nuestros mayores, ¿no? Que son la población de más riesgo. Aquí sí, es algo con lo que nos machacan, es algo con lo que nos machacan mucho con los niños, ¿no? Porque los niños en realidad tienen síntomas muy leves, pero sí son un vehículo transmisor. Exacto. Entonces, pues por ejemplo, cuando mandaron a los niños a casa, que suspendieron las clases, la gente que no podía un teletrabajar lo mandó con sus abuelos, lo cual pues es ponerlos en riesgo. Sí. Exacto. Sí, claro. Obviamente que con el diario del lunes y viendo las consecuencias en otros países es más fácil para los que recién estamos recibiendo todo, bueno, poder actuar antes, ¿no? Pero bien, en este momento vos lo que planteás es que sentís que hay una sensación colectiva de nos estamos cuidando. Totalmente, hay muchísima solidaridad. ¿No hay enojo con medidas del gobierno tardías? ¿No hay enojo con...? Todavía no. Quiero pensar, no te quiero decir que luego nos exijan cuentas, tanto a nivel de gobierno y políticas como a nivel de la ciudadanía, pero creo que la ciudadanía ahora mismo está muy concentrada en... Sí se critica, evidentemente, y en redes sociales, y la gente está enfadada, sobre todo porque al principio se minimizase la situación, claro. Se le comparase con una gripe, se dijese... sí, la gente está un poco quizás molesta con que estas medidas no se tomaran antes, pero en general es que creo que la gente está muy concentrada en eso, ¿no? En estar manteniendo el aislamiento, en entretenerse, porque piensan que de repente familias con niños metidos en un piso que no sea muy grande es complicado, ¿no? Entonces surgen iniciativas, surgen conciertos de artistas gratuitos por redes, hay bibliotecas que están dejando bajar sus catálogos online,
bueno, la gente intenta ocuparse como pueda, porque esto, en un principio, el aislamiento era para 15 días, pero ya han dicho hoy que probablemente se va a alargar. ¿Y dieron cuánto tiempo más o menos se va a alargar? No, sin fechas. No, pero porque además las medidas no se ven hasta que pase un tiempo, Claro. es decir, los contagios van a seguir exponencialmente, pues toda la gente que ahora no tenía síntomas, hasta que pase un tiempo del aislamiento. Y también decir que aquí las pruebas ya solo se hacen a aquellos que tienen síntomas graves, ya no se hacen a la gente que tiene síntomas leves, con lo cual... hay mucha gente que está por ahí enferma que no tiene un diagnóstico. Ahora, no, cuando los síntomas son leves te piden quedarte en casa con paracetamol porque el peligro está en colapsar el servicio sanitario. Sí. Bien, la última. ¿Manejan en España la dificultad de alguna crisis sanitaria o se está manejando bien? ¿Hay respuesta cuando se necesita? Hay respuesta. A ver, hay que pensar que aunque el sistema sanitario español es uno de los mejores del mundo y está súper preparado, ningún sistema sanitario está preparado para una avalancha. Claro. Exacto. Por eso se pide que los casos leves se traten en casa, porque en realidad hay casos que incluso son asintomáticos, entonces que los leves y solo se derivan a partir de una cierta gravedad a los hospitales. Hay mucho personal, enfermero, médico, etcétera, que está en cuarentena también. Claro. Entonces se están reforzando las plantillas, se están doblando los turnos, se están anulando vacaciones. El esfuerzo está siendo brutal, el de los sanitarios. De hecho, se les han hecho varios homenajes estos días, la gente desde sus balcones, aplaudiéndoles. Ha sido bastante emotivo. Se quiere importar acá eso ya. Sí, bueno, aquí ya... Igual que en Italia, ¿no? Pues se toca el himno en los balcones, la canción del dúo dinámico de Resistiré, todo lo que sea bueno para levantar un poco la moral de la gente. Y no paran de surgir iniciativas de solidaridad pues para ayudar, por ejemplo, a la gente que no puede bajar a hacer la compra, hacerles las compras a los más jóvenes. En ese sentido, y sí, el sistema sanitario está respondiendo bien. De hecho, ya el sistema privado ya ha pasado a depender del Ministerio de Sanidad y de la parte, digamos, pública. Y todo eso, bueno, eso fue por la declaración del estado de alarma hace un par de días, ¿no? Permite hacer esa serie de cosas. Pero evidentemente hay peligro, pues de eso, pues de faltan mascarillas, faltan, bueno. María. Pero no porque el sistema sea deficiente, no, sino es que hay que prepararse ahí. Una cosa es una pandemia inesperada y otra es un sistema ineficiente, ¿no? Exacto. María, muchas gracias por tu tiempo. Mantengámonos en contacto, ¿sí? Totalmente. Yo estos días estaré localizable, hablamos y yo os voy actualizando. Perfecto. Muchas gracias. Un beso enorme a todos. Chao. Hacemos una pausa. Ya venimos.